La Legión Ungida. El ejército sectario de Escribar, creado para castigar y perseguir a los indignos del milagro. Vistiendo armaduras de plata y telas carmesíes bañadas en aceites, bendecidas por el mismísimo Padre, imponen su fuerza en el nombre de su Iglesia y la palabra de su Señor. En el objeto, úvula de la proclamación, podemos leer en su inscripción: Decreto de su Santidad Escribar. Se llamará la Legión Ungida, dijo su Santidad. Bajo esas armaduras, su cuerpo estará cubierto de vendas ungidas en óleos que yo mismo bendeciré. Protegerán a la Madre de Madres como yo les protegeré a ellos. Usando armas sacras a modo de masas, son capaces de generar rayos y electricidad en sus ataques, convirtiéndoles en soldados letales en cualquier campo de batalla. Se desconoce el número exacto de miembros de este ejército, pero se sabe que son comandados personalmente por dos hermanos, Esdras y Perpetua. Durante su camino, el penitente deberá hacer frente a los dos generales y a varios miembros de la secta, pero ¿a qué precio? Esdras es uno de los comandantes de la Legión y un rival muy poderoso. Su fuerza y tenacidad provienen de un hecho doloroso. Perpetua, su hermana, está muerta. En el objeto Protección de Perpetua podemos leer lo siguiente. ¿Esdras, dices?, dijo el soldado. Ese loco no pudo soportar la muerte de su hermana. Sigue hablando con ella como si estuviese ahí, a su lado. A veces parece como si discutieran. Hace mucho que se fue y no se le ha vuelto a ver. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo murió Perpetua? ¿A dónde fue Esdras llevado por su pena? Cuando nos enfrentamos a Perpetua, ¿estamos viendo entonces un fantasma o un ángel? ¿Ha tenido el milagro algo que ver? Son muchas preguntas y están abiertas a multitud de respuestas y conjeturas. La hermana fallecida de Esdras es otra de los líderes de la Legión. Se desconoce las causas de su muerte, pero podemos observar que parte de su armadura está rota y su rostro está surcado de heridas. Puede que su fallecimiento fuera debido a un combate del que no salió victoriosa. Lo que sí está claro es que ahora es una especie de fantasma o ente. Sus alas angelicales y su capacidad de volar la hacen un enemigo formidable, además de blandir una enorme espada y la capacidad de usar la electricidad, como todos los miembros de la Legión. Además, cuando el penitente se enfrenta a su hermano, aparece durante el momento final para ayudarle en su lucha. Es capaz de comunicarse con Esdras esté donde esté. Quizás en un plano espiritual, los dos hermanos estén conectados de alguna forma. La resurrección de Perpetua es muy extraña. Hace aparición como una especie de ángel vengador, atacando a los enemigos del padre y ayudando a su hermano en combate. Pero, ¿qué ocurrió? Mi teoría es la siguiente. Perpetua murió en batalla, y tras analizar los eventos en la historia del mundo de Custodia, no parece descabellado pensar que, quizás, los responsables de su muerte hayan sido la Hermandad del Lamento Mudo, ya que han sido los únicos que se han opuesto al retorcido y su sangrienta cacería. Esdras, loco de dolor, desapareció. ¿Quién sabe hacia dónde se fue? Tal vez intentó rogar al milagro para que resucitara a su hermana, aunque eso significara traicionar al padre. Si derrotamos a Esdras, podemos conseguir el objeto Taranto, la hermana mía, en la que podemos leer el siguiente poema. Hermana mía, no te alejes de mí, que te tengo presente en mi pecho y mi corazón. Hermana mía, no me dejes herido de muerte,
que te tengo presente en mi pecho y en mi sangre. Hermana mía, no dejes de hablarme, que te tengo presente en mi pecho y en mi cante. La devoción que él sentía por su hermana era tan grande que tal vez el milagro se fijó en su pena y su angustia, e hizo que Perpetua resucitara. De todas formas, no podría explicar por qué siguen intentando acabar con el penitente, si este es el elegido por el milagro para acabar con la tiranía de Escribar. Quizás de alguna forma, Esdras y Perpetua pagaron su deuda con el dios, pero no cambiaron su devoción al Padre y a la Legión. ¿Quién sabe? Lo único que podemos ver es el inmenso amor de dos hermanos, unidos nuevamente incluso tras la muerte.